membrana mucosa. La membrana mucosa nos permite una capacidad de paso a nivel de moléculas que son de 50 nanómetros. Entonces, normalmente nosotros al darle al cuerpo una molécula más pequeña, esto le permite pues tener mayor asimilación, pero cuando hablamos de un intestino permeable, hablamos que precisamente estos orificios que tiene la membrana para poderse comunicar la parte de los nutrientes y que ya viajen al torrente sanguíneo, se hace mayor a 50 nanómetros. También nos dice que la parte del intestino es un sistema que es complejo y está constituido por una barrera física que es de manera externa y una barrera funcional que es de manera interna, que la vamos a conocer como la barrera inmunológica o más comúnmente en la actualidad la vamos a conocer como nuestra flora intestinal o nuestro microbioma. La que sigue, por favor. También nos dice que la barrera inmunológica está compuesta por la mucosa intestinal y que tiene como objetivo permitir la simbiosis, o sea, la comunicación o esta relación que está asociada de manera benéfica entre la parte de nuestro cuerpo y la parte de nuestras bacterias. También nos dice que sin desarrollar una condición de inflamación crónica, vamos a tener una respuesta de amenaza ante cualquier patógeno que no corresponda precisamente a nuestra flora intestinal. También nos dice que la interacción de la barrera física e inmunológica nos va a permitir conservar la permeabilidad intestinal de manera equilibrada. ¿Qué quiere decir? Nos va a permitir pasar todos aquellos nutrientes que sean favorables para el cuerpo. Pero cuando nosotros hablamos de un intestino permeable, ¿qué va a pasar con el cuerpo? Esta barrera ya no hace su función y cualquier microorganismo o cualquier macromolécula puede pasar directamente al torrente sanguíneo y empezar a producir una inflamación, sobre todo a nivel sistémico. La que sigue, por favor. Hablando un poquito más del intestino permeable, nos dice que el epitelio del intestino suele ser muy eficaz contra el paso de moléculas muy grandes, sobre todo los productos de tipo bacteriano o antígenos que vienen ya en la parte de los alimentos. Pero esto también nos puede decir que la molécula tiene que ser demasiado pequeña para poder atravesar esta barrera. Pero cuando la barrera ya está dañada precisamente por los procesos inflamatorios o cualquier otra enfermedad, lo que va a pasar es que estas macromoléculas van a empezar a filtrarse precisamente al torrente sanguíneo, como podemos ver en la imagen. Si ustedes se fijan, estas barreras son como unas celdas pequeñitas que cuando se abren permiten este paso. El problema del intestino permeable es que perdemos esa barrera, perdemos esas pequeñas celditas y ya cualquier molécula se puede filtrar. La que sigue, por favor. Nos dice, el individuo con una predisposición genética, sobre todo al paso de material luminoso, puede estar relacionado con una actividad inmune, sobre todo de tipo exagerada, que nosotros le vamos a llamar alergias gastrointestinales o alergias entéricas. Y vamos a ver que la liberación de las citoquinas, que por lo general van a ser proinflamatorias, como lo es la interleucina 13, el factor de necrosis tumoral, o el factor de inflamación y necrosis tumoral, va a ser la parte que vamos a tener como consecuencia ante esta permeabilidad intestinal. Y también nos puede decir que el aumento de la permeabilidad, sobre todo de las uniones estrechas, que es lo que vimos anteriormente, se puede ver asociada al tránsito adicional de estas macromoléculas que van a pasar precisamente a la parte de nuestras venas y nuestras arterias. La que sigue, por favor. Nos dice que la falta de una regulación adecuada y el aumento de estas citoquinas, que son precisamente nuestra barrera, se va a ver incrementado o va a provocar las diferentes enfermedades, como la parte de lo que vamos a hablar ahorita, no solo del intestino permeable. La que sigue, por favor.
También vamos a ver que la permeabilidad intestinal es la característica funcional de la barrera intestinal. Cuando nosotros hablamos de permeabilidad, no es algo malo. El problema de esto es cuando la barrera se hace menos estrecha y ya pasan macromoléculas. Aquí lo que nos explica esta diapositiva es que se puede medir con el análisis de las tasas de flujo a lo largo de la pared intestinal. Este es un estudio específico que se hace cuando nosotros tenemos la sospecha de que la permeabilidad intestinal está siendo muy abundante a macromoléculas, sobre todo vamos a ver ya lo que son bacterias, lo que son virus, lo que son toxinas que no deberían de estar en el torrente sanguíneo, pero al final del día, por la permeabilidad intestinal, se pueden filtrar. Vamos a ver que también la parte del intestino nos dice que este tipo de estudio se va a dar por una excreción urinaria, sobre todo en facciones de sondas ingeridas, y que esto vamos a ver, es un tipo de líquido que no debería de pasar a la parte de la orina, y vemos la concentración que se da precisamente en este estudio. Estas ondas o estas pequeñas banditas pueden atravesar el epitelio intestinal por la vía de la pared celular, sobre todo a nivel de torrente sanguíneo. Y nos dice que de esta forma nosotros vamos a medir qué tan degradada quedó la sonda o qué tan afectada está para ver el paso completo de la molécula, sobre todo cuando ya tenemos la muestra de orina. La que sigue, por favor. Vamos a tener que estas ondas son ideales y que no se van a metabolizar, sobre todo en el lumen intestinal, y no tendrían por qué pasar al torrente sanguíneo, pero cuando nosotros tenemos que estas banditas se filtran fácilmente, el glomérulo no las va a absorber y por ende las va a desechar. Entonces ahí en nosotros lo que nos estamos dando cuenta es que el paciente ya está empezando con un proceso de una permeabilidad intestinal, sobre todo acelerada. La que sigue, por favor. Una permeabilidad intestinal normal se define como una permeabilidad estable, lo que les decía, hay nutrientes y hay sustancias que van a salir, tienen que salir al torrente sanguíneo, como lo que son vitaminas, minerales, aminoácidos, oligoelementos y entre otros más nutrientes que son esenciales para el equilibrio y el funcionamiento de la célula. Lo que vamos a ver nosotros aquí es que un individuo saludable no debe de tener ninguna señal de intoxicación, de inflamación, de retención de líquidos, dolores de cabeza, insomnio, malestares generales a nivel gastrointestinal. O sea, realmente un intestino sano que tenga una permeabilidad sana no debería de manifestar ninguno de los síntomas antes mencionados. La que sigue, por favor. Tenemos nosotros que las causas más comunes de una alteración en la permeabilidad va a ser la modificación de la microbiota intestinal. Recuerden que nosotros debemos de realizar cuando menos una vez al año una desparasitación o la parte de desparasitarnos para poder lograr tener un equilibrio en nuestra flora intestinal. Pero una vez que nosotros hemos tenido o hemos llevado a cabo la parte de desparasitarnos, debemos de repoblar nuestra flora con un microbioma sano, pero para eso debemos tener una mucosa reparada y una mucosa sana. Otra de las cosas que también vamos a tener con la alteración o causas que nos llevan a un intestino permeable va a ser la alteración en la capa mucosa. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros estamos teniendo alergias o nosotros estamos teniendo bastante inflamación, vamos a tener daño de la mucosa. También tenemos el daño epitelial que se puede ver asociado sobre todo al contenido de la parte luminosa en las capas interiores de la pared intestinal. Esto se da mucho por consumir irritantes, alcohol, estimulantes como el café, el exceso de grasas, el exceso de todos estos contenidos que tenemos ahora como conservadores, nos va a dar precisamente el daño al epitelio de la mucosa.
y no dejando de lado, como siempre hacemos mención, el estilo de vida, los factores de dieta, el consumo de alcohol, las dietas ricas en energía, o sea, grandes cantidades de carbohidratos que van a ser al final del día fermentables en el tracto gastrointestinal, y un estilo de vida de tipo occidental como el que vemos en la imagen. Realmente estamos consumiendo grandes cantidades de comida chatarra en la actualidad que nos hace que la mucosa se inflame y se haga más ácida, lo cual vamos a tener un deterioro precisamente de este tejido, que es nuestra barrera intestinal o nuestra barrera de permeabilidad. La que sigue, por favor. ¿Qué más vamos a tener? Hablando de cuáles son las principales alteraciones clínicas y el efecto de la permeabilidad intestinal, vamos a ver que el aumento precisamente de que estas macromoléculas puedan pasar del tracto gastrointestinal al torrente sanguíneo, vamos a entender o vamos a ver que va a haber muchas alergias alimentarias. Cuando una persona empieza a mencionarte que es alérgico al gluten, alérgico a los lácteos, alérgico a determinadas frutas que normalmente conocemos como alergénicas, pero no en todas las personas se da, y menos en adultos, como lo es el camarón, la fresa, el kiwi, el durazno, la manzana, que no deberían de ser alérgicos, pero empieza a haber una gran cantidad de alimentos que tu cuerpo ya no tolera. Estamos hablando de una barrera intestinal que ya es poco protectora o ya tiene una gran cantidad de agujeros de permeabilidad. También la intolerancia a ciertos alimentos, enfermedad de celíaca o celiaquía, enfermedad de Crohn, incluso muchas veces no consideramos, pero es muy importante tomarlo en cuenta en la artritis reumatoide, porque hay personas que nos hacen mucho hincapié que a partir de ciertos alimentos sienten que las articulaciones se han inflamado demasiado. La espondilitis anquilosante tiene mucho que ver con la barrera de permeabilidad intestinal. La diabetes tipo 1, que es un daño muy grande a la cuestión pancreática, donde se destruyen precisamente estas células que son los islotes de Langerhans y que ya no producen la insulina ni la secretan. La esclerosis múltiple también nos habla de una barrera intestinal con mucha permeabilidad, enfermedades dermatológicas crónicas, como lo es la psoriasis, como lo es la parte de la rosácea, tienen mucho que ver con esta parte de la barrera intestinal que produce al principio inflamación gastrointestinal. La que sigue, por favor. Entre los efectos de la permeabilidad intestinal que está aumentada, se van a incluir aumentos de antígenos, lo que puede causar alergias alimentarias. Sobre todo lo vamos a ver con el estudio de que ahora es muy común hacerlo, que lo hacemos con los alergólogos, para ver qué tipo de sustancias nos están produciendo la inflamación. Vamos a tener intolerancia a los alimentos, que ya se queda grabado como un anticuerpo o una inmunoglobulina de tipo G, y enfermedades inflamatorias y autoinmunes, como lo es alteraciones en la cuestión del lupus. Vamos a tener exposición elevada a toxinas, que va a ser debido a una sobrecarga de la función de desintoxicación del hígado. Vamos a tener mucha fatiga, y por lo cual vamos a tener un alto consumo o un alto requerimiento de ATP, que nosotros lo podemos ver cargado a esta ansiedad y esta necesidad de los pacientes de estar consumiendo carbohidratos, sobre todo carbohidratos simples. Vamos a ver también que hay una exposición elevada a agentes, sobre todo agentes patógenos, que van a ser provocados por el aumento de los antígenos, y va a haber productos bacterianos en nuestro tracto gastrointestinal. La que sigue, por favor. ¿Qué síntomas nos van a dar una característica o nos van a hacer sospechar de la barrera intestinal? Vamos a tener problemas digestivos, donde vamos a tener gases, diarrea, estreñimiento, entre otros muchos síntomas gastrointestinales. Cefaleas, cansancio, vamos a tener mucha hinchazón o inflamación abdominal, distensión abdominal, vamos a tener intolerancia a ciertos alimentos, dificultad para bajar de peso,
dolor en las articulaciones, enfermedades cutáneas como dermatitis o eczemas y alergias estacionales. Muchas veces no solo es que el paciente no pueda bajar de peso, sino que hay algunos pacientes que por la misma permeabilidad no asimilan los nutrientes y también les puede costar trabajo subir de peso o de manera involuntaria están perdiendo peso todo el tiempo, pero no de una manera sana, sino de una manera enferma o una manera patológica. La que sigue, por favor. Aquí les puse un dibujito para que más o menos nosotros empecemos a tener una idea de lo que pasa a nivel gastrointestinal. Del lado izquierdo, la primera imagen nos muestra cómo es una barrera intestinal de manera sana. Si ustedes se fijan, muy pocas sustancias llegan a pasar, pero del lado derecho, donde ya hay un desequilibrio, una inflamación y una barrera intestinal casi por completo destruida, vemos que también los cilios, que son los que asimilan los nutrientes, ya casi no existen. Por eso es que el paciente le cuesta trabajo subir de peso o también le cuesta trabajo perder peso. Puede pasar ambas, dependiendo de la inflamación. Entonces aquí podemos ver el gran daño que puede haber en cualquiera de las dos situaciones. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son estas 5 claves que nosotros tenemos para poder tener un intestino sano, sobre todo una mucosa sana, para evitar un intestino permeable? Como número 1 va a ser la hidratación. La hidratación nosotros la aportamos por medio del agua. Desintoxicación. ¿Cómo vamos a nosotros proporcionar un punto clave para nuestra barrera o nuestra mucosa intestinal? Para la parte de desintoxicación, nosotros contamos con un producto bastante importante en la recuperación o en la regeneración de la membrana, que es el citrus, que nos aporta un gran nutriente como lo es la vitamina C y la vitamina E. Entonces, estos nutrientes nos van a ayudar precisamente a la parte y al aporte de desintoxicarnos. Estimular. ¿Qué vamos a estimular? El crecimiento y la formación de una nueva mucosa. ¿Para qué? Para que nuestro sistema inmunológico nos permita poder bloquear esta parte de la barrera intestinal o la parte de la permeabilidad intestinal. ¿Cómo la vamos a estimular? Nosotros tenemos un nutriente que siempre les he hecho mucho hincapié, que es mucoprotector, y nos va a ayudar a reparar y regenerar, como lo es el nutriente de la chía. La parte de la reparación, para nosotros poder reparar un tejido, debemos primero desinflamarlo. Y nosotros contamos con el nutriente de la cúrcuma. Y la parte de regeneración la vamos a dar precisamente con este nuevo producto que tenemos, que es el omega 5, que recuerden que siempre los omegas nos van a ayudar bastante a la regeneración y reparación de cualquier nutriente o de cualquier tejido. Entonces, la que sigue, por favor. ¿Qué pasa con nuestra hidratación? La hidratación juega un papel importante en la digestión, sobre todo de la comida, y en la absorción de los nutrientes, sobre todo a nivel gastrointestinal. Si nosotros no consumimos la cantidad de agua adecuada para nuestro cuerpo, lo que va a pasar a nivel gastrointestinal es que la mucosa que se encuentra, perdón, el agua que se encuentra en la mucosa se va a ver absorbida precisamente por la célula y lo que va a hacer es secar nuestra mucosa y por ende favorecer a la permeabilidad intestinal de estos grandes nutrientes. Y aquí nos dice, el agua es necesaria para la disolución de nutrientes para que estos puedan ser absorbidos, sobre todo al torrente sanguíneo, y sean transportados a cada una de las células que requieren de estos nutrientes. La que sigue, por favor. ¿Qué nos va a hacer la cúrcuma a nivel gastrointestinal? Bueno, pues la cúrcuma nos va a reducir la inflamación intestinal, va a tener la parte de la hiperpermeabilidad, sobre todo de mejorar la microbiota, dándole un terreno fértil o un terreno bastante húmedo para que pueda tener un hábitat perfecto.
va a haber un aumento de la motilidad gastrointestinal, lo que nos va a tener una reducción en el hígado graso. También nos va a ayudar a bajar de peso por la cuestión de metaanálisis en cuestión inflamatoria, ya que reduce la inflamación y disminuye sobre todo la ansiedad de querer estar consumiendo las grandes cantidades de carbohidratos, sobre todo carbohidratos simples. La que sigue, por favor. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos un hígado graso en cuestión de nuestra cúrcuma? La cúrcuma entra y va a actuar directamente sobre la acetilcolina, sobre todo activando los mecanismos de la AMP cíclica, que nos va a empezar a drenar toda esta grasa que se encuentra en el tejido adiposo, mandándola al tracto gastrointestinal y eliminándola por las heces. La que sigue, por favor. La cúrcuma es el constituyente activo principal, precisamente, perdón, la curcumina, de la cúrcuma. Los estudios, sobre todo en animales, han reportado que inhibe la inflamación colónica y previene el desarrollo de cáncer colorectal al poder mejorar la barrera de permeabilidad, que es esta membrana mucosa. También nos dice que al inhibir el factor de necrosis tumoral, sobre todo el kappa beta, nos va a inhibir la expresión de genes asociados a una enfermedad como lo es el Crohn o lo es el Cushing a nivel gastrointestinal. La que sigue, por favor. Estos autores, Lang y Cole, evaluaron su efecto en 50 pacientes con una colitis ulcerativa, sobre todo una colitis ulcerativa membranosa, en la cual vieron que al consumo de 6 meses aproximadamente, los pacientes lo que hicieron fue repavimentar o regenerar la mucosa gastrointestinal hasta en un 95%. ¿Qué quiere decir? Que nos elimina y nos bloquea la barrera, la cual le permite poder tener una asimilación adecuada de nutrientes. La que sigue, por favor. Por otra parte, Haney y Coles, que son otros autores, realizaron un estudio de manera aleatorizada, haciendo un doble ciego, en el cual, en el estudio de control con placebo, que fueron 89 pacientes con colitis ulcerativa, hubo una remisión y en estos 45 recibieron 1 gramo de cúrcuma después del desayuno y después de la cena, o sea, cada 12 horas, en el cual 47 pacientes recibieron el placebo y el resultado en realidad al término de 6 meses fue una mejoría o una parte de identificar que el paciente que recibió la cúrcuma tuvo mejor resultado que el paciente que recibió solamente el placebo. La que sigue, por favor. Estos nutrientes como la cúrcuma son importantes para la respiración, sobre todo de los órganos vitales, y hace más fácil que el oxígeno sea transportado, sobre todo del tracto gastrointestinal, a lo que es la célula, el tejido y la sangre. Además, va a ayudar a mantener la lubricación de las células y a combinar con la parte de las proteínas y el colesterol para poder formar la parte de la membrana y poder hacer este conjunto de protección a nivel de una membrana fosfolipídica. La que sigue, por favor. Como resultado, de manera esencial para la actividad de las glándulas normales, vamos a ver una especial atención en la parte de la tiroides y la glándula adrenal. Recuerden que las glándulas suprarrenales realmente tienen una importancia muy grande en el estrés oxidativo y en el estrés fisiológico. Estos a su vez, cuando hay demasiado estrés fisiológico o hay demasiado estrés oxidativo, lo que van a producir en el cuerpo es un incremento de la inflamación. Por ende, la cúrcuma va a trabajar directamente con tiroides y con glándulas suprarrenales. Estos van a trabajar en la parte de la nutrición, dándole un aporte a la piel, a la mucosa, al sistema nervioso, a la parte de las membranas para poder tener unas membranas saludables y por ende van a cooperar con la vitamina D para tener una mejor absorción.
Por eso es que actualmente la cúrcuma de nanotecnología cuenta también con un aporte de vitamina D para abrir los canales y que a su vez la cúrcuma y la vitamina D tengan una mejor asimilación de los betacarotenos o de la parte de la vitamina A. La que sigue, por favor. Hablando de la vitamina C que vamos a encontrar en el citrus, perdón, vamos a tener que el caso de la vitamina C se ha demostrado que su efecto adyuvante sobre todo se debe a su capacidad de inhibir la formación de compuestos nitrosos, que estos se convierten en una toxina para la mucosa, y sobre todo de metabolitos reactivos, sobre todo la parte de oxígeno, que es el producto que queda al final del proceso gastrointestinal o del proceso de metabolización. Ambos se van a considerar vitales para el crecimiento y de la carcinogénesis o de la parte del terreno fértil para un Helicobacter pylori, que ya sabemos que el Helicobacter pylori a largo plazo nos produce enfermedades gastrointestinales como una colitis ulcerativa, una gastritis o incluso un cáncer. La que sigue, por favor. Hablando del jengibre, que es otro de los nutrientes muy importantes para lo que es la salud gastrointestinal, de los 5 puntos que vimos el día de hoy, que es la regeneración, la reparación y la renovación del tejido mucoso, nos dice que el jengibre reduce la presencia de gases y contribuye a proteger la mucosa gastrointestinal, donde estudios muestran una inhibición del desarrollo precisamente de la Helicobacter pylori, donde se encontró una gran relación en el desarrollo de gastritis, que además contribuye a la reducción y a la eliminación de las náuseas en cualquier malestar gastrointestinal. La que sigue, por favor. Hablando de este maravilloso nutriente como es el omega 5, tenemos que la granada puede reducir la inflamación, sobre todo de los intestinos, y mejora la digestión. Puede ser de beneficio para las personas con enfermedades de Crohn, colitis ulcerativa y otras enfermedades intestinales inflamatorias, como lo es la distensión, la colitis nerviosa, la colitis ulcerativa, entre otras muchas enfermedades que vamos a tener. La que sigue, por favor. Aquí les dejo todos los órganos que se pueden ver afectados o todos los sistemas que se pueden ver afectados ante una permeabilidad intestinal aumentada. El cerebro, donde nosotros vamos a ver síntomas de depresión, ansiedad y déficits de atención con hiperactividad. La piel, donde nosotros vamos a encontrar en estos pacientes acné, rosácea y psoriasis. El sistema inmune, donde nosotros vamos a tener alergias, asma o enfermedades autoinmunes. Las glándulas suprarrenales, donde nosotros vamos a tener la fatiga suprarrenal por estrés. En la boca vamos a tener caries, gingivitis y periodontitis. En el sistema musculoesquelético vamos a tener mialgias, artritis e incluso podemos tener un daño o una alteración en la osteoporosis. En la glándula tiroidea podemos tener hipotiroidismo o hipertiroidismo o la enfermedad de Hashimoto. Y en el colon vamos a tener estreñimiento, diarrea o el síndrome de inflamación intestinal por cambio en el tracto gastrointestinal del sistema inmunológico. La que sigue, por favor. Como siempre, saben que tenemos recomendaciones generales, aunque siempre es importante individualizar cada protocolo para que sea para los pacientes según su patología, su sintomatología y los medicamentos o tratamiento que esté llevando este paciente. Aquí como base, recuerden que siempre ponemos 3, aunque también está el jengibre, que es uno de los medicamentos, perdón, uno de los nutrientes que más importan o que más nos ayudan en la cuestión gastrointestinal. La cúrcuma, donde en el adulto vamos a tener 10 gotas cada 8 horas, en el adolescente 5 gotas cada 12 horas y en los niños 2 gotas cada 8 horas. La chía, 5 gotas cada 8 horas en el adulto, en el adolescente 5 gotas cada 8 horas y en el pediátrico 3 gotas cada 12 horas. El omega 5, 5 gotas cada 12 horas, adolescentes 5 gotas cada 12 horas y en niños 3 gotas cada 12 horas para poder llevar a cabo estas 5 fases, tanto la de hidratación, porque al tener un intestino permeable o una impermeabilidad aumentada, el agua también
se empieza a filtrar y vamos a tener retención de líquidos. Entonces también estos nutrientes nos ayudan a que la célula se encuentre más hidratada. La que sigue, por favor. Como siempre, les dejo una bibliografía para reforzar la información que ustedes tienen, donde vamos a encontrar estudios con la cúrcuma, con el jengibre y con la chía. Y hay uno que se mezcla, que es la granada y la chía. Por mi parte sería todo sobre este tema. No sé si por ahí, Daniel, tengas algunas preguntas que podamos aclarar el día de hoy. Los vamos invitando a que nos escriban en el chat. Mientras tengo unas que nos dejaron de la sesión pasada, les voy a ir dando lectura y los voy invitando en lo que escriben aquí en el chat para darles seguimiento. Una de las preguntas que quedaron pendientes nos dice: ¿qué se le puede recomendar a un paciente que tiene mucha resequedad en las manos, presenta manchas? Consultó al médico y le dijeron que, que en parte obedecía al uso de alcohol en época de pandemia. Ahorita que de pronto están usando ahí también, o que hay algo de cargas virales, pues creo que también puede ser recurrente. Sí, vía tomado es la cúrcuma para bajar la inflamación. Va a tomar una cápsula cada 12 horas o el equivalente a 10 gotas cada 12 horas. Y de vía tópica, te recomiendo que utilices la crema sanitizante que tenemos también en la empresa, que tiene colágeno, ácido hialurónico y elastina, y realmente te empieza a matar el microorganismo que tienes, porque al final de cuentas el que tengas esa resequedad o que se descarapele, le llamamos nosotros, que se quite la pelecita, es porque se te generó un hongo. Sí puede ser a partir del uso excesivo de alcohol, porque lo que pasó ahí es que nosotros tenemos una flora intestinal, pero también tienes una flora bacteriana en la piel. Y al estarte poniendo tanto alcohol o hacer un uso excesivo del alcohol, mataste tu flora de la piel, perdón, tu flora bacteriana de la piel, y lo que pasó es que los microorganismos que están en el ambiente son oportunistas y se quedaron en tu piel. Entonces, te recomiendo que tomado sea la cúrcuma y que vía tópica utilices la crema sanitizante que tenemos también en la empresa. Sí, que para que cuiden ahí la piel tienen ese plus. Y me ha tocado casos que precisamente cuando van a las albercas públicas y no está muy bien regulado, bueno, cualquier alberca y no está regulado los químicos que le echan para limpiarla, a veces llegan a afectar de más, ¿no? Cuando hay cloro o cuando hay algún tipo de esta mezcla, se va de más y descarapela mucho la piel, entonces para que tengan ahí consideración. Exactamente. Otra pregunta, nos dicen: buenas noches, ¿qué producto puedo tomar una persona que le diagnosticaron con esclerodermia? Gracias. Normalmente la esclerodermia, como es un endurecimiento, es una inflamación, te recomiendo que utilices la cúrcuma, que también utilices el omega 5 o el de granada, pero también utilices la chía. Cúrcuma, ¿cómo la vas a indicar? Una cápsula cada 8 horas o el equivalente a 10 gotas cada 8 horas. Chía, 7 gotas cada 8 horas. Y de lo que es el omega 5 o el de granada, vas a utilizar 5 gotas cada 12 horas. Correcto. Nos preguntan, dice que cuando come esta persona se siente algo inflamada del estómago y siente que no le hace la digestión. ¿Qué pudiera tomar? Ahí, como les decía, el jengibre es uno de los nutrientes más importantes. Puedes tomarlo de la siguiente manera: 5 gotas cada 8 horas, que sería antes de los alimentos, o puedes ir acostumbrando a tu intestino a estar desinflamado con la fórmula que siempre les mando, que es 10 gotas de cúrcuma y 20 gotas de jengibre en medio litro de agua para que lo estés tomando durante el día. Y cada trago que tú le das es un estímulo al proceso inflamatorio para que puedas inhibir precisamente esto y cuando comas no tengas esta distensión, que ya estaríamos hablando de un intestino permeable por la distensión que viene después de comer. Correcto. Tenemos una pregunta también relacionada a algo de alergias de la piel. Nos dice: ¿qué se le sugeriría para una persona que tiene alergias en la piel y que cuando le da se le cierra algo la tráquea? Ahí ya estás hablando de una respuesta inflamatoria, sobre todo de citoquinas o de la parte de las histaminas, que sí es importante que se empiece a tratar de manera médica, pero nosotros como aporte nutricional, lo que podemos hacer es el uso del citrus, dándole a ese paciente 10 gotas cada 8 horas,
le vas a dar también el jengibre, donde le vas a dar una dosis de 5 gotas cada 12 horas y le aportaría también cúrcuma, ya que son procesos inflamatorios. Ahí sería una cápsula cada 24 horas, a menos que la alergia ya sea muy crónica y se le presente todo el tiempo, cambiaría la dosis de cúrcuma a una cápsula cada 12 horas o incluso hasta cada 8 horas. Perfecto. Nos preguntan, para la diabetes, ¿la omega 5 se sugiere 5 cada 5 horas o cada 8? Y Cada sigue, 8. sigue un poquito la pregunta. Dice, si tengo intestino permeable, dice que la dosis del omega 5 son cada 5 horas, bueno, cada 12. ¿Cuál es la dosis que se sugiere? No, mira, si tienes diabetes, que justo Juan Manuel nos preguntó en la sesión, no es que si tienes un padecimiento lo tomes en una dosis y si tienes otro padecimiento lo tomes en otra. Si ya lo vas a consumir para la diabetes y vas a tomar 5 gotas cada 8 horas, no es necesario que la cambies a la parte de permeabilidad intestinal. Como lo vimos, la permeabilidad intestinal también puede acelerar el metabolismo de manera que el paciente termine con una diabetes. Entonces, vas a tratar la causa, aunque tu dosificación va a ser para los niveles de glucosa, pero independientemente que lo tomes para niveles de glucosa, te va a ayudar y te va a reparar la mucosa gastrointestinal. Entonces, no necesitas cambiarlo, no porque tengas 3 padecimientos, vas a cambiar la dosis. Correcto. Otra pregunta también, esta quedó pendiente de la sesión pasada. ¿Qué se le puede sugerir a una persona para desintoxicar que fue adicto con 20 años de consumo? Ahí, por ejemplo, sí hay que trabajar sobre su sistema nervioso porque es muy importante. Ujú. Obviamente complementarlo porque esos pacientitos, pues la verdad es que necesitan de una terapia sistémica. Una de esas partes que tratamos es la nutrición, porque la célula queda con muchas deficiencias. Una, hay que bajarle el proceso inflamatorio, sí o sí. Entonces la cúrcuma, una cápsula cada 8 horas. Ahí hay que trabajar sobre su sistema nervioso, donde nosotros hay que utilizar el Dreaming Deep, ya que la GABA y la L-teanina nos van a ayudar bastante. Y ahí le damos 10 gotas por la noche y 5 gotas por la mañana. También es importante aportarle una nutrición o una parte de un nutriente que nos ayude con los radicales libres y le va a ayudar bastante el omega 5. En esos pacientes mandamos 5 gotitas cada 8 horas. Correcto. Nos preguntan, ¿cómo se puede tratar a alguien con hipercolesterolemia e hipertiroidismo severo que no tolera los medicamentos para el caso? Normalmente, tiroides siempre tiene mucho que ver con el metabolismo de las grasas y si tú empiezas a tratar desde tiroides, vas a mejorar todo lo que es colesterol, triglicéridos, hígado graso, toda esta cuestión que se ve alterada. ¿Cuáles son los nutrientes que vamos a utilizar? Punto número 1, jengibre. 5 gotitas cada 12 horas. Vas a utilizar también el Dreaming Deep, donde le vas a dar 3 gotitas por la mañana y 7 gotitas por la noche, que nos ayuda. Recuerden que ya tuvimos una charla, fue casi de las primeras, no recuerdo si la segunda o la tercera, donde hablamos de enfermedades tiroideas. Ahí les explico por qué el Dreaming Deep funciona. También vas a utilizar la chía, porque recuerden que la chía también es hormorreguladora, entonces nos va a ayudar al proceso tiroideo, donde vamos a dar 7 gotitas cada 8 horas. Sería como un aporte para la cuestión metabólica. Correcto. Y nos preguntan, persona con gastritis y molestias de ardor en la boca del estómago, más mala digestión, ¿cómo aconsejar? ¿Cómo aconsejar si el jengibre pregunta? Te recomiendo que el jengibre lo combines con la cúrcuma, que lo hagas de preferencia en gotas y con la indicación que les di, 10 gotas de cúrcuma, 20 de jengibre y tomar durante el día. Perfecto. Bueno, yo creo que de nuestra parte no han escrito más preguntas. Sería todo, Susana. Sabemos que andas ahí algo ocupada, no te vamos a quitar más tiempo. Y les voy a recordar a la comunidad que las preguntas que tengan las hagan a través de soporte, ya sea con Astrid o con Santa. Ellas las van a hacer llegar ahí al equipo con ustedes.
Susana, y pues vamos a juntar parte de eso para también desfogar. A veces sabemos que son las mismas preguntas, pero no todos tenemos acceso o se les dificulta esa línea de comunicación. Entonces vamos a ir haciendo ese documento y entre todos nos van a ayudar si formulamos muy bien las preguntas. Pongan también todo el expediente, les voy a dar de referencia, ahí voy a mandar a soporte para que cuando pregunten tener el contexto de cuánto pesa la persona, la edad, alguna actividad específica, si tiene un tratamiento y tener toda la información para de cierta forma ir teniendo estos documentos que nos sirvan de referencia. Entonces, sería todo. Te agradecemos muchísimo, Susana. Muchísimas gracias por la capacitación y gracias a todos los que estuvieron presentes. Les deseo una excelente noche y nos vemos con el favor de Dios. El próximo martes vamos a tener capacitación de oficina virtual y el jueves pues ya tendremos una charla enfocada a salud. Excelente. Nos vemos el próximo jueves. Que estén muy bien. Nos vemos a todos, Buenas que noches. descansen. Gracias. Igual. Hasta luego.